yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Hay quienes han dicho que supuestamente Dios le estaba dictando a Juan lo que debería escribir, pero en todo el trayecto de Apocalipsis, Juan describe lo que está viendo. No es que Dios le estuviera dando palabras exactas que dijera o que escribiera, sino que él estaba describiendo lo que estaba viendo. Por eso en esta primera visión de Juan, vemos cómo él comienza a describir y comienza a tratar de darnos a entender lo que él estaba viendo. Necesitamos nosotros entender lo que es andar en el Espíritu. Es muy importante. Por eso cuando inicia en este versículo 10, comienza diciendo: yo fui en espíritu. Quiere decir que el hombre, como dice la Biblia, primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, dice que el hombre está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. O sea que cuando el hombre muere, sale el espíritu y el alma del cuerpo. Por ejemplo, en Génesis 35, 18 dice la Biblia que cuando una persona muere, escuchen porque esto es muy interesante para poder ir comprendiendo exactamente lo que está tratando de describir el apóstol. Necesitamos nosotros tener una profundidad un poquito más hacia adentro de lo que es o la composición del hombre. En Génesis 35, 18 dice que acaeció que al salírsele el alma, naturalmente que estamos hablando de alguien que se le sale el alma que al momento de salir del cuerpo es la palabra nepech y se tradujo alma. Y aconteció que al salírsele el alma, dice entre paréntesis, pues murió, y llamó su nombre Benoni, que ahora podemos entenderlo, lo que realmente esto significa. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona muere? Sale el alma. Y en el versículo 29 de este mismo capítulo dice que exhaló Isaac el espíritu. Ahora nosotros nos damos cuenta de algo muy interesante. ¿Por qué la Biblia dice que somos espíritu, alma y cuerpo? Una composición de la que nosotros estamos hechos. Vamos a tratar de comprender que son dos cosas diferentes. Número uno, en la primera frase que leímos del versículo 18, es la palabra nepech y se tradujo alma. En el versículo 29, donde dice que exhaló Isaac el roaj que se tradujo espíritu. Y alma y espíritu son dos cosas diferentes. El alma es el asiento de las emociones, sentimientos, voluntad y de nuestro intelecto. Ojalá que ustedes en esta noche puedan captar de una manera profunda la diferencia que existe entre el alma y el espíritu. Nuevamente se los voy a nombrar nuevamente para que ustedes, si tienen la oportunidad de apuntarlo, háganlo, les va a servir para su conocimiento. El alma nuevamente es el asiento de las emociones, de los sentimientos, de la voluntad y de nuestro intelecto. Mientras que el espíritu, al contrario, es la parte inmaterial del ser humano a través de la cual nosotros podemos conocer, adorar y servir a Dios.
Pues esa es precisamente la razón por la que Jesús dijo en Juan 4:24 que es necesario, o sea que todos los que sirven a Jesucristo, los que sirven a Dios, es necesario que aprendan a adorar a Dios como, dice que en espíritu y en verdad. Entonces realmente lo que Juan está diciendo tiene una profundidad mucho más allá de lo que nosotros pudiéramos entender y comprender. Por eso, gracias a Dios que tenemos la Biblia, que no es de particular interpretación, sino que la Biblia se interpreta sola, no necesita la ayuda de nadie. Entonces, a través del escrutinio de la Biblia, descubrimos estas verdades de la composición del hombre. El espíritu, por eso decía que es lo inmaterial, o sea, es la parte del ser humano a través de la cual nosotros podemos adorar, servir a Dios y tener una profunda comunión con Él. Cuando la Biblia dice que es necesario que nosotros aprendamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad, al utilizar la palabra necesario significa que no existe ningún otro método, ninguna otra forma. Es necesario que para que tú te allegues a Dios, adores a Dios, tienes que hacerlo en espíritu, porque es necesario que los que se alleguen a Él así lo adoren. Sin embargo, vemos que no es a través de sentimientos, no es a través de emociones, aunque están involucrados. Escúchenme muy bien. No digo que es 100% el sistema de Dios, sino que están involucrados, pero su base está en el Espíritu. ¿Por qué tiene que estar la base en el Espíritu? Para que no nos engañen. Todos los que están aprendiendo a servir a Dios tienen que entender que para poder allegarse a Dios es necesario, no hay opciones, adorarlo en espíritu y en verdad. Y cuando estén involucrados los sentimientos y las emociones, saber distinguir para que no nos saquen fuera de la verdadera adoración a la que nosotros debemos de estar acostumbrados cuando adoramos a Dios, cada día y cada instante de nuestras vidas. O sea, lo que Dios busca es que mi adoración sea básicamente en el Espíritu, o sea, que yo pueda conocerlo no a través de la lógica humana, no a través de los sentimientos, no a través de las emociones, sino que yo lo conozca en mi espíritu, porque Él es espíritu. Por eso dice la Biblia que Él es espíritu, y el espíritu del hombre con el espíritu de Cristo hay una conexión profunda, impresionante. Y una vez que mi espíritu capta, percibe, recibe, discierne el espíritu de Dios, porque estas son las facultades del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, que me transmite a mi alma, o que transmite a mi alma que mi mente y mi estado emocional y mi estado sentimental recibe la comunicación con Dios. Y ya lo que suceda de aquí en adelante, yo ya soy responsable de la forma en que yo estoy dirigiendo mi vida, dirigiendo mi vida espiritual, mi conocimiento, mi práctica de la Biblia. Ya depende de mí. ¿Cómo yo puedo digerir esta información en mi alma? Y ahí viene precisamente, cuando aprendemos a hacer esto, el relajamiento, el descanso espiritual, la tranquilidad y la paz de Dios, que sobrepuja, dice la Biblia, todo entendimiento. Yo espero que ustedes puedan percibir esto, y si no, pues pueden escucharlo 2 o 3 veces, cuantas veces quieran, para poder comprender perfectamente las funciones espirituales que ustedes y yo estamos desarrollando con el conocimiento y la práctica de la palabra de Dios. La razón por la que necesitamos nosotros
aprender a digerir esta información en nuestra vida para poder tener ese descanso espiritual necesario para nuestras vidas, porque solo así o solamente de esta forma vamos nosotros a poder recibir las bendiciones de Dios. En Isaías capítulo 26, versículo 3, vamos a ver la base para poder ir entendiendo cómo Dios comienza a introducirse a nuestra vida, a nuestro espíritu, a nuestra alma, y comienza a trabajar con nosotros. Dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz. Escuchen esto, tú guardarás en completa paz cuyo pensamiento en ti persevera o en ti persiste. O pudiéramos decirle, tú guardas en completa paz a aquel que ha madurado y aprende a discernir cuando las cosas que están pasando en su vida las dirige como base fundamental en lo espiritual y no en los sentimientos y en las emociones. Esto significa no confiar en nuestros sentimientos para estabilizar nuestras almas y nuestra vida espiritual. De otra forma, no confiar en nuestros sentimientos para tener una estabilidad espiritual firme, y que esta estabilidad que nosotros tengamos no la cambiemos por la verdad, o sea, por la Biblia, por el conocimiento, por lo que estamos aprendiendo. Porque es más fundamental confiar en la verdad de la Biblia que en los sentimientos y en las emociones. Si lo hacemos, es como andar en arenas movedizas. El que lo haga va a estar siempre como si estuviera caminando por arenas movedizas. Todo el tiempo su vida espiritual está tambaleándose, enterrándose, no puede caminar, no puede avanzar. Necesitamos entender esto para poder aprender a caminar en la verdad. O también pudiéramos decir lo que está diciendo Isaías aquí, que es muy importante la disposición constante de confianza en el Señor, y eso trae paz a la vida del hombre, paz que los malos no pueden conocer. Es más, dice en el capítulo 48 y versículo 22, nuevamente recalcándonos que eso es algo que el impío, escuchen esto, porque esto solamente lo alcanzan los que realmente aman a Dios y creen en la Biblia y practican lo que oyen. Aquí nuevamente en el capítulo 48 y versículo 22, nuevamente nos lo recalca perfectamente que nosotros no podemos confiar en nuestras emociones. No hay paz para los malos. O dicho de otra forma, no hay paz para los impíos. Como dice el capítulo 57, versículo 2, no hay paz para los impíos. ¿Quién es el impío? El que va en contra del conocimiento de la Biblia, el que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. El que va en contra de la voluntad de Dios y no la comprende y no puede captarla y no ha crecido y no ha descubierto los beneficios que tiene cuando nosotros confiamos en Dios y ponemos toda nuestra confianza en Dios. Estos versículos de Isaías es muy importante que nosotros los tengamos en nuestras mentes y en nuestros corazones para que podamos entender el desarrollo espiritual que nosotros necesitamos para poder andar, como dijo Juan el teólogo, en el Espíritu. Porque dice la Biblia que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Qué riqueza, ¿verdad? Cuando comenzamos a escuchar lo que la Biblia dice, el Espíritu todo lo escudriña. Todas las profundidades de Dios las vamos a conocer cuando nosotros aprendamos a andar en el Espíritu. Entonces, esta confianza
excluye el doblado ánimo de las personas. O sea, ya no puedo llegar ante Dios y decirle: Señor, te pido esto, te pido lo otro. Señor, no me dejes, mira que estoy sufriendo, mira que estoy viuda, que soy huérfano. Señor, me dejó chencha, ya no sé qué hacer, estoy triste, desamparado, me siento desalentado. ¿Cuántas cosas pueden suceder en nuestro alrededor que nos roban la paz, la confianza y el ánimo para poder servir a Dios? Cuando hay doblado ánimo, llega la prueba, llega la tentación, llega la lucha y somos presa fácil de las tentaciones porque no estamos fundamentados en el espíritu o en lo espiritual que necesitamos. Por eso dice Hebreos 2.14, 1 Corintios 2.14, que cuando nosotros tenemos estas habilidades espirituales, podemos entrar a las profundidades del conocimiento de Dios. Esto es importantísimo, porque cuando nos allegamos así delante de Dios, haga de cuenta que nos estamos allegando a Él con nuestros sentimientos y con nuestras emociones. Y nuestros sentimientos y nuestras emociones, quiero decirles, no mueven a Dios. No, Dios no trabaja así, para nada. Dios no es movido por nuestros sentimientos y por nuestras emociones. Vamos a verlo en el libro de Romanos y vamos a abrir el capítulo 8 y vamos a darnos aquí una verdadera, pudiéramos decir, una verdadera riqueza que vamos a poder adquirir para poder aprender esto. Abran sus Biblias en el capítulo 8 del libro de los Romanos. Vamos a leer en este capítulo del versículo 4 al versículo 8. Escuchen esto. Para que la justicia de Dios fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino que nosotros andamos como conforme al Espíritu. ¿Por qué tenemos nosotros que aprender a andar conforme al Espíritu? Vamos a descubrirlo. Porque los que viven conforme a la carne o a los sentimientos y a las emociones, de las cosas de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu se ocupan. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, aquí está lo que decíamos, es vida y paz. Vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven en la carne no van a agradar jamás a Dios. Si todo lo que les pide su carne se lo dan, jamás van a entender la voluntad de Dios, ni idea tienen de lo que es servir a Dios. Nomás oyen, pero no tienen una profundidad espiritual para discernir y comprender la voluntad de Dios. Ellos creen que es lo mismo Ana que Juana, no ven la diferencia. La intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne jamás van a poder agradar a Dios. Muy bien, comienza diciendo el versículo 4 algo muy importante que necesitamos entender. Cuando dice que no podemos andar conforme a la carne, óigame bien, no es una admonición lo que está diciendo el apóstol, sino una declaración que aplica a todos aquellos que creen en Jesucristo. Andamos se refiere al estilo de vida, o sea, a los hábitos cotidianos, a la manera de pensar, que es precisamente la forma de pensar lo que más caracteriza la vida de una persona. Pudiéramos decir que la base fundamental está en los pensamientos. Por eso en Efesios 4 claramente la Biblia nos dice que tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente.
Si ustedes y yo como hijos de Dios aprendemos este método de la Biblia para poder entender que la base fundamental está en los pensamientos, entonces vamos realmente nosotros a aprender a ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Porque cuando la mente se llena de todo lo que es contra Dios, nosotros pudiéramos decir que el vehículo es el cuerpo, y si la mente está llena de inmundicia, está llena de perversidad, nosotros vamos a ser arrastrados en la carne por lo que hay en nuestra mente, por lo que hay en el espíritu de nuestra mente. Entonces pudiéramos ahora entender, o podemos ahora, entender claramente que la forma en que nosotros pensamos determina el estilo de vida que nosotros estamos viviendo. ¿Por qué dice Isaías? ¿Cómo dice Isaías? Tú guardarás en completa paz cuyo ¿qué? Pensamiento en ti persevera. Porque la base fundamental está en los pensamientos. En la forma en que nosotros pensamos. Si nosotros pensamos solamente lo que queremos, lo que nos atrae, lo que nos gusta, si estamos siempre pensando en satisfacer nuestra carne, no vamos a tener fuerza en el espíritu para poder vencer esas tentaciones, para poder vencer esas cosas atractivas que están entrando a mi mente y están provocando que en mis emociones y en mis sentimientos yo esté deseando el pecado, esté deseando lo que mi carne quiere. Esto es un secreto que todo cristiano tiene que aprender a trabajar. Tienes que aprender a renovarte en el espíritu de tu mente. Deja que entre la Biblia a tu mente. ¿Qué dice el Salmo 1? ¿Qué dice Josué? Que todo el día ella sea mi ¿qué? Meditación. Y para poder meditar en la Biblia, ¿qué tienes que utilizar? La mente. La mente, o sea que la base fundamental consiste en que nuestra mente esté llena de la palabra de Dios. Si no la llenas de la Biblia, si no la llenas del conocimiento, de la meditación y de la práctica, tienen que entrar otras cosas, porque tu mente nunca va a estar desocupada. Nunca va a estar desocupada. Siempre alguien va a estar ocupando tu mente. Y si no es Dios, pues yo creo que va a ser el adversario, no Dios. Muy bien, entonces somos caracterizados por la forma en que nosotros pensamos, y la razón es porque todo cristiano verdadero, óigame bien, es habitación del Espíritu Santo. Todos los cristianos, todos los que profesan que son hijos de Dios, escuchen, son habitación, son morada, son templo del Espíritu Santo. La Biblia dice que somos templo y morada de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros. Cristo vive en mi vida. Él está presente en mis actos, en mi estilo de vida, en mi mente, en mis emociones y en todo lo que está sucediendo en mi vida espiritual. Dice el versículo 5, porque los que viven conforme a la carne, naturalmente comen carne. Si nomás anda buscando carne, pues pura carne vaya. O sea, esto significa que es una mente carnal que está cebada por los sentimientos y por las emociones, y le da más validez a las cosas de la carne que a las cosas del espíritu. Son más importantes, son más atractivas las cosas de la carne, le llaman más la atención, lo emocionan más, lo llenan más, lo satisfacen más. Fíjese lo que le estoy diciendo, que las cosas del espíritu. Porque la intención de la carne, ¿qué es? Fíjense, aquí esto sí, naturalmente necesitamos visualizarlo bien. Todo lo que nosotros hagamos y todo lo que nosotros hagamos para satisfacer la carne, ¿qué es lo que trae? Muerte, o sea, nos aparta de Dios. Pero sin embargo, la intención del Espíritu es vida y paz.
Es algo que no se puede alcanzar si no existen convicciones arraigadas, fuertes y profundas en Dios. Todos los creyentes piensan, óiganme bien, este verbo del griego se refiere a una orientación básica de la mente. O sea, cuando yo utilizo la palabra pensar o piensan, estamos hablando de una orientación en la mente, que se refiere esto a que es una mentalidad que no solamente es mente, no solamente funciona, sino solamente está en mí, no solamente está en mi mente, sino que tiene efectos, tiene procesos mentales y también tiene una voluntad propia que se personifica en el individuo, que se mete dentro de la persona, que cuando está tan cargado de todo lo que tiene que ver con la carne, ya no puede ni detenerse. Es como si como dice Santiago, ¿no? Que es atraído y cebado. Que aunque se quiera agarrar, usted no le ha tocado ir del palo encebado, que aunque se quiera agarrar se resbala. Hay concursos que le llaman el palo encebado, ¿no? Que a ver qué tanto alcanza a subir en un palo lleno de cebo. Pues imagínese, es tan resbaloso que no puede, ni siquiera ni con las uñas se puede agarrar. Así lo dice el apóstol Santiago, ¿verdad? Que cuando nosotros somos llenados de la concupiscencia, somos ¿qué? Atraídos y cebados por nuestra propia concupiscencia. Entonces no es simplemente la mente, sino que cuando se habla de pensamiento, se está hablando de una orientación. Se está hablando de un proceso, se está hablando de efectos, se está hablando de voluntad. Y en Filipenses 3:19 dice que cuando hay este tipo de práctica en la vida de la persona, cuyo fin será perdición, cuyo Dios es su vientre y su gloria es confusión, que sienten lo terreno. O sea, les apasiona lo terreno, es lo que más les llama la atención. Están atraídos y cebados porque no han logrado, óigame bien, no han logrado ser vencedores en el espíritu de su mente. La mente es muy poderosa. Decía por ahí un escritor mexicano que la mente, ¿qué decía? Domina la materia. ¿Se acuerdan de Calimán? La mente domina la materia. Y en realidad tiene razón, la mente domina la materia. La mente domina ¿qué? Al cuerpo. La mente es tan poderosa que puede atraer y cebar al cuerpo y hacer lo que no conviene. Pablo decía antes, lo que no quiero, esto es lo que hago. ¿Por qué? Porque el mal está en mí. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 10, dice, y principalmente, hablando de lo que dice Filipenses 1:29, y principalmente a aquellos que siguiendo la carne, escuchen, no es simplemente pues sí, soy atraído y cebado, sino que vean los efectos que trae, de los que estamos hablando. Cuando aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias, andan en inmundicia, desprecian la potestad, atrevidos, contumaces, que no tienen temor decir mal de las potestades superiores. ¿Qué significa esto? Que si tienes el conocimiento, si tienes el suficiente conocimiento de la Biblia y te dejas llevar por todo este tipo de inmundicia, estás delante de lo de Dios, estás delante de los ángeles, estás delante de potestades superiores que un día se van a convertir en tus testigos contrarios. El día del juicio final.
Cuidado con esto, es interesante, tenemos nosotros que verlo detenidamente. En otras palabras, el punto de Pablo es que la disposición básica de los incrédulos es satisfacer los apetitos de la carne no redimida, porque dice la Biblia que Dios nos salvó no quitando, escuchen ustedes, las inmundicias de la carne. Sí, somos salvos, Dios ya nos perdonó, Dios nos salvó, Dios perdonó nuestros pecados, nos limpió con su sangre preciosa, pero no quitó las inmundicias de la carne. Estas siguen aquí para probarnos. Muchos se desesperan porque no pueden vencer y dicen: yo quisiera no sentir nada para poder servir bien a Dios. No quisiera sentir atracción por las cosas del mundo. No quisiera tener atracciones que me hacen luchar, atracciones sexuales que hay en mí. No quisiera tenerlas en mí, pero quiero decirte que para servir a Dios tienes que aprender a luchar en contra de esas atracciones. Esas se quedan ahí para probarnos. Si realmente amamos a Dios, si amamos más las cosas temporales que a Dios, si queremos más creerle a Jesús o creerle a la Biblia, que es lo más importante para nosotros. Aquí está. Sin embargo, dice que los que son del Espíritu, escuchen aquí la diferencia, de las cosas del Espíritu se ocupan. Qué gran diferencia. Y aquí es donde nosotros tenemos que enfocarnos para aprender a servir a Dios. O sea que la persona que tiene la mente enfocada en la carne está muerta en el sentido espiritual. ¿Sabían ustedes eso? La persona que tiene el enfoque solamente en las pasiones de la carne, en satisfacerse, en hacer lo que le da su gana con su vida espiritual, es porque no ha nacido de nuevo. Y porque no ha aprendido a hacer la voluntad de Dios. En el capítulo 2 del libro de los Efesios, Pablo nos lo explica de una forma más detenida. Escuchen, comienza diciendo: y de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en delitos y pecados. ¿Estábamos qué? Dice Pablo, muertos en delitos y pecados. En que en otro tiempo, fíjense aquí, ya estamos hablando del cambio radical que Dios hizo cuando nacimos de nuevo, cuando creímos en Jesús. En otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y, escuchen, de nuestros pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Pero es el colmo que alguien que conozca la Biblia no entienda esto y no le interese vivir desenfrenadamente. Ya nosotros, cuando nos entregamos a Cristo, cambiamos. Ya eres diferente. Ya no eres el mismo. Por favor, tienes que entender que el que ahora está en Cristo es una nueva creación, es una nueva criatura, es una nueva especie que es criada conforme a Dios. Y que Dios está trabajando, Dios está obrando, Dios está haciendo ese cambio radical en nuestras vidas para poder aprender a andar en el Espíritu. Lo que Juan está diciendo tiene una profundidad impresionante. Tenemos que entender que para poder andar en el Espíritu necesitamos nosotros practicar la Biblia, creerle a Dios, comenzar a caminar diferente, no caminar como el mundo, no como el noviazgo del mundo, no como lo que el mundo hace. Si hacemos lo que el mundo hace, entonces ¿qué estás haciendo? Ya no hay diferencia, ¿no?, entre el que es hijo de Dios y no es hijo de Dios. Ya el mundo se quiere meter a la iglesia
Bueno, no estoy enojado, estoy predicando. Empero, versículo 4, escuchen esto: Dios, que es rico en misericordia por su mucho amor con que nos amó, aún nosotros estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Cuando creímos en Jesús, que dice el versículo 6, nos resucitó y nos hizo sentar en el reino de los cielos. Nuestra visión ya es completamente distinta, porque vivimos en el Espíritu y no en lo que la carne quiera, no lo que a la carne se le antoje. Si tú dejas que la carne maneje tu vida, estás perdido. Es muy probable que no has aprendido todavía a caminar con Jesús, no has aprendido a servir a Jesús. Servir a Jesús realmente es un verdadero arte que comenzamos a aprender a través de los años. Se convierte en un arte, se convierte en un placer, se convierte en una pasión, en algo poderoso, en algo grande que trasciende, en algo que realmente, cuando estamos dentro, viviendo en el Espíritu, entendiendo que somos templos del Espíritu Santo y que Dios mora en nosotros, cuando entendemos esto, no se imaginen ustedes las riquezas espirituales que contiene este entendimiento. Dice en el versículo 8: así que los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. O sea, los que viven en la carne, aunque quieran agradar a Dios, no pueden. Así de sencillo. Los que quieran agradar a Dios y querer mezclarlo con los placeres, con la fornicación, con el pecado, con la inmundicia, jamás vas a tener el privilegio de conocer la voluntad de Dios. Creo que estás perdiendo tu tiempo. Ahora, dice el versículo 9: mas ustedes, hijos de Dios, cristianos, también a los que nos oyen, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Pero, escuchen, pero si es que el Espíritu Santo mora en ustedes. Wow, lo que está diciendo aquí Pablo, Dios mío, nos llega hasta lo más, nos traspasa el corazón y nos pone a pensar. Cuando la palabra de Dios dice mora, significa o se refiere a estar en casa propia. ¿Saben lo que esto significa? La palabra morar viene y se refiere a estar en casa propia. O sea, digamos que el Espíritu Santo está en su casa. ¿Cuál es su casa? Tu cuerpo. Pero ¿cómo va a morar el Espíritu Santo en una vida llena de inmundicia? Es imposible, es contraproducente. Dios no puede estar donde está la inmundicia y el pecado. Es como querer juntar el agua y el aceite. Jamás van a poder juntarse las dos cosas. Si quieres servir a Dios, vas a tener que decidirte a andar en el Espíritu. Tomar esa decisión, determinarte y dejar que el Espíritu Santo more en tu vida. Muy bien. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no lo tiene, si todavía no eres morada, si todavía no eres casa del Espíritu Santo, escuchen lo que termina diciendo el capítulo 8, versículo 9. Si no es así, entonces no eres de Él. No eres de Jesús. No le perteneces a Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios, ¿qué es lo que hace? Establece morada en cada creyente que confía en Él.
Y luego el apóstol, fíjense lo que escribe Pablo. Óigame, todavía lo que hace para poder tratar de hacer entender a muchos cristianos que no entienden esto. Pablo les dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Ignoras que el Espíritu Santo Él quiere estar en ti, o que tu cuerpo es morada del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? El Espíritu Santo en nosotros no es algo nuestro, es algo que Dios en su misericordia permite que more en nosotros, que vive en nosotros, que haga su casa en nosotros. Y luego termina diciendo el apóstol: porque comprados sois por precio, glorificad pues a Dios. Escuchen esto: en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales le pertenecen a Dios. Y en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14, vean ustedes de qué manera el apóstol Pablo remata con estas palabras. 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14: no os juntéis en yugo con los infieles. O sea, ¿qué tiene que andar un cristiano con alguien que no es cristiano? En un yugo desigual, como la Biblia lo menciona. ¿Qué compañía tiene, escuchen ustedes, la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré en ellos y seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Ahora nosotros estamos comprendiendo realmente lo que es andar en el Espíritu. Cuando andas en el Espíritu, estás confiado, tienes la paz de Dios, tienes la instrucción de Dios, tienes la guianza del Espíritu Santo, pero sobre todo tienes la paz y la seguridad que tu alma necesita. Si no es así, necesitas desde hoy comenzar a trabajar en tu vida espiritual. ¿Qué es lo que realmente está diciendo Pablo? Si no existe evidencia alguna de su presencia en tu vida por los frutos del Espíritu Santo, o por los frutos que el Espíritu Santo produce, que son paz, benignidad, fe, bondad, templanza, todos los frutos del Espíritu Santo, entonces si no estás caminando, si no se mira en tu vida, si no hay presencia del fruto del Espíritu Santo, entonces no tienes derecho de declarar a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Jesús dijo: no me digas Señor, Señor, si no haces mi voluntad. Si no haces lo que te digo, dice Cristo, no me digas Señor, por favor. Por eso, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si quieres la vida y la paz en tu espíritu, en tu vida, en tu corazón, tienes que aprender a ocuparte del Espíritu. Pero el ocuparte de la carne, claramente lo dice el apóstol, es muerte. Simple y sencillamente hay separación entre Dios y el hombre. ¿Qué es lo que nos aparta de Dios? La muerte significa separación. Isaías 59:2. ¿Qué nos aparta de Dios? El pecado. Cuando hay pecado se forma una pared de separación entre el hombre y Dios. Dice: mas nuestras iniquidades, dice Isaías 59, Dios, han hecho una división entre tú y yo. Le dice Dios al pecador, al que no ha entendido la voluntad de Dios: tus pecados hacen una pared de separación que me apartan de ti para no oírte, y no vas a aprender tampoco a hacer mi voluntad. Es increíble lo que dice esta porción de la Biblia.
Es más, Dios oculta su rostro de ti. Ni siquiera voltea a verte. Estás perdido. Vas sin Dios por el mundo. No hay esperanza. No hay nada en tu vida. Es triste, pero vivir así es la peor miseria que le puede pasar a un hombre y a una mujer. La peor miseria. No tienes la seguridad eterna. La seguridad eterna es lo más precioso que el cristiano posee. Creer en la Biblia es lo más precioso que hay. No existe nada mejor, ni los placeres del mundo son tan gloriosos y tan impresionantes como el placer de la verdad, el placer de creer en la Biblia, el placer de decir y predicar y practicar lo que está aquí. Es el placer más grande que hay en el corazón del hombre. Dígamelo a mí, que desde yo que tenía 17 años sirvo a Jesucristo. No me digas, ay, que usted qué sabe. ¿Cómo que no? Si yo también fui joven. Guapo no, pero joven sí. Y sé lo que están viviendo los jóvenes. Sé todo eso, pero cuando estás enfocado en la carne, pues vas a andar siempre arañando las paredes. Pero si vives en el Espíritu, vas a estar en paz, vas a estar tranquilo, vas a tener la paz de Dios, y Dios te va a dar lo que tú necesites, hasta a veces sin buscarlo, te llega a tu vida. Y formas un hogar donde Cristo es el principal, el jefe de la casa, el mero de nuestras vidas, y todo lo que hagamos va a ser prosperado de una manera gloriosa e impresionante. Hazlo y vas a ver cómo Dios te va a bendecir de una manera especial. Muy bien. ¿Todavía tienen tiempo? Muy bien. Otra media hora. Decíamos que Dios no es movido por nuestras emociones, sino por nuestra fe en Él. Porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si no crees a Dios, nunca le vas a poder agradar. No es tanto porque lo que haces, por lo que tratas de hacer, la forma que te quieras allegar a Dios, porque grites, porque te revuelques, sino que dice la Biblia que todo aquel que se allega a Dios tiene que creer que le hay, y que es que galardonador de los que le buscan. Cuando Jesús dijo que si pensaban que por su parlería serían escuchados, está hablando de la ignorancia que hay a veces para poder tener esa comunicación con Dios. En el cristianismo hay una ignorancia tan impresionante que muchos creen que dicen que eso es el poder de Dios. Y si no tiemblan, y si no hay gritos, y si no hay lenguas, y si no hay alboroto, si no hay desorden, no hay poder de Dios. Imagínense ustedes cuánta ignorancia hay en el pueblo de Dios. Por ejemplo, en Primera de Reyes 19, vean de qué forma Elías pudo discernir y entender cómo se mueve Dios. Elías estaba ya realmente, vamos a comenzar del versículo 11, estaba ya cansado, estaba sentenciado a muerte, perseguido, cansado, diciendo ya no puedo más, Señor, ¿qué voy a hacer? Cuando dice la Biblia que un grande y poderoso viento que rompía los montes, que quebraba las peñas, venía y sin embargo vemos que esto realmente no impresionó a Elías. Ahora, después de esto, vemos que la Biblia dice que Dios no estaba ahí. Y luego después, tras el viento, un gran terremoto impresionante. Wow, mucho alborozo, mucho terremoto, mucho movimiento, y tampoco Dios estaba ahí.
Y luego después fuego, fuego y fuego impresionante, que a lo mejor al estar ahí Elías en esa cueva donde estaba escondido, estaba mirando todo esto, pero sin embargo vemos que Dios no estaba tampoco ahí. O sea, Dios no está en el alborozo, en el terremoto, en el fuego, porque dice, esto es el fuego de Dios. Mira nomás cuánto tiradero, cuánto movimiento, cuánto grito, cuánta lengua, cuánto desorden. Ustedes lo han visto, ni modo que digan que no lo han visto. Pero dice que Dios no está ahí. Número uno, porque Dios es templo y morada en el creyente. Es algo que está dentro del corazón, es algo que está funcionando y trabajando espiritualmente, individualmente en cada creyente. Y no tienes ni siquiera que pensar en apantallar a nadie para decir que tienes el Espíritu Santo, sino que es simplemente morada, eres templo, eres casa, habitación de Dios. En cada de una de estas manifestaciones Dios no estaba ahí, pero ¿saben dónde estaba? Dice en Primera de Reyes, en un silbido apacible y delicado. ¿Notaron la diferencia? ¿Dónde estaba Dios? En un silbido así como apacible y delicado. Y ahí estaba Dios. O sea, no trates de buscar a Dios según como en este tiempo, de una forma poderosa, escandalosa, revolcándote, gritando. No, Dios está en la quietud de nuestro corazón, en el silencio de nuestra alma, en la tranquilidad de nuestro espíritu, ahí a solas con Dios, en el secreto de tu corazón, en tu recámara, en tu deck, ahí en las madrugadas, donde tú adoras a Dios, ahí está Dios. Digo esto para que nosotros aprendamos cómo trabaja Dios. Cuando Cristo se le apareció a Juan, estaba desterrado, vituperado, perseguido, exiliado, sin la esperanza de salir de esa isla en la que se encontraba, porque estaba condenado, pero nunca perdió su comunión con Dios. Mantuvo la paz de Dios, mantuvo la tranquilidad, estaba en el Espíritu sirviendo a Dios, sin tratar de demostrarle nada a nadie, porque cuando vives en el Espíritu, eres inteligente, eres capaz, eres sabio, eres cuidadoso, y tus frutos hablan por ti. Pero creo que necesitamos atender esto. Yo estaba en el Espíritu, no fue un sueño, sino que fue Juan transportado por medios sobrenaturales fuera del mundo material, y experimentó esto en sus 5 sentidos. Sin embargo, era algo que estaba fuera del alcance de los sentidos normales. El Espíritu Santo capacitó los sentidos de Juan para recibir la revelación. Esto cuando dice en el día del Señor. Pero esto lo vamos a seguir la próxima semana, no los quiero cansar. Así que tenemos, por eso dice la Biblia, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tienen que aprender a andar en el Espíritu. Oremos a Dios. Pónganse de pie, por favor. Ay, disculpen si me alargué un poquito, pero estaba yo muy inspirado y no me había fijado que ya pasó 1 hora. Si no me dicen, me paso otra hora. Yo espero que hayan disfrutado, que esa es mi intención, es mi deseo. ¿Qué le parece si ahí donde se encuentran oramos a Dios? Y le pedimos a Dios: Señor, enséñame a andar en el Espíritu. Que mis sentimientos y que mis emociones
no quieran controlar mi forma de vivir. Esto es muy, muy importante. Si ustedes quieren hacer esta oración conmigo, ¿por qué no lo hacen ahí donde están? Yo creo que Dios me imagino les ha de haber mostrado algo que ustedes a lo mejor aprendieron en esta noche, para saber cómo dirigirnos mientras estamos aquí en esta tierra. No hay nada más valeroso que la verdad. No debemos de cambiar la verdad por nada, ni siquiera por los sentimientos, ni por las emociones, ni por lo que sintamos. La verdad tiene que hacer su asiento, tiene que estar bien fundamentada en nuestras vidas, en nuestras almas, en nuestro espíritu. Así debe de ser. Sobre toda cosa guardada, dice la Biblia, guarda tu corazón, porque de ahí emana la vida. El Espíritu de Dios quiere convertir tu cuerpo en una casa propia, en una morada, en una vivienda donde Él quiere habitar, donde Él quiere morar. En esta noche deja que el Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios tome el control de tu vida, de tus pensamientos, de tus emociones. En el nombre de Jesús, comienza a obrar en esas vidas, Jesús. Comienza a obrar en esos corazones. Glorifícate, Jesús. Pon tu mano. Me levantará. Así es el Señor. Obra, Jesús. Vamos. Obra, Jesús. Adoren a Jesús. Me levantará. Me levantará. Me levantará. Así es el Señor. Él me levantará. Él me levantará. Con sus manos me sostendrá. Él me levantará. Él me levantará.
promesa